Okay, so now that both sides are done, Ahora que los dos lados están hechos, you can see that the wire is kind of does have a shape of an arch, but it's too wide. ahora podemos ver que más o menos tiene forma de arco, pero está demasiado amplio, sobre todo en la parte más posterior. If you check it with your model, Si lo chequeamos sobre el modelo, it's too wide. es muy ancho, Okay? muy amplio. So what can you do? ¿Qué podemos hacer? How do you fix this? ¿Cómo lo arreglamos? Very easily with a De La Rosa plier. Muy fácil con una pinza de la rosa o una contorneadora. Okay? How do you do it? This front part is meant for the incisors, centrals and laterals. And the first segment is for canines. Exacto, esa parte anterior es para incisivos, desde centrales y laterales, y el segundo segmento va a ser la parte del canino. Okay, so on the canine, you will use the De La Rosa like this, holding not only the segment but also the loop. Vamos a sostener el alambre completo, no solo el loop, sino la parte horizontal con la pinza de la rosa. Like this, and you squeeze it just a little bit, depending on your De La Rosa. Some are more active than others. Y entonces vamos a hacerle un poquito de presión para redondar esa área, tanto el área del bracket como el área de lanza, y la cantidad de presión o de doblez depende de la pinza que usted tiene. Hay unas que son más suaves, otras son más acentuadas. Okay, so you squeeze it a little bit like this, and on the canine on the other side, you also squeeze it a little bit, same amount as on the first side. Y vamos a hacer la curva canina, la curvatura canina también en el otro lado. Okay, now you have a nicely contoured arch, but it's probably too narrow. Ahora tenemos una buena forma de arco, pero ahora está muy estrecho. So you can use your hands and open it a little bit. Lo podemos abrir un poco. You can now give it the shape you need. Something like this. Podemos darle la forma que necesitamos, algo como esto. That will fit your model in a nice way. Y va a quedar de acuerdo con el modelo en una mucho mejor manera. Okay, and if you see it now, on one side and on the other, the loops will fit the interproximal spaces in a very nice way. Miren cómo cada anza queda en el espacio interproximal de una manera muy adecuada. And the height is not too much that it can hurt the gums or the cheek. Exacto, y la altura es la adecuada para no molestar ni la encía ni las mejillas. Okay, and that's it. There you have it. Your multi-loop arch wire bent in an easy way. Ahí está el arco mío doblado en una manera muchísimo más sencilla. Since we are using brackets with no information, slot 18 edgewise brackets, we need to put some information in the wire. First order bends, which we will show you right away. Como estamos usando brackets que no tienen información, son generalmente brackets de los 0,18 de 0 grados, necesitamos poner una información en el alambre que va a ser dobleces de primer orden. Okay, so the first we are going to do is the lateral inset. So we have to make a small inset between central and lateral, and then a small offset on the canine. So that lateral is a little bit more inward than the central and the canine. El primer doblez que vamos a hacer es el inset del lateral, es un doblez entre central y lateral hacia adentro, y luego se compensa con un pequeño offset a nivel del canino. Okay, so the easiest way to do this is to put the wire where it should be. La forma más fácil de hacerlo es poner el alambre donde debería ir. And with the same plier, same Kim plier that we used to bend the wire, Y con la misma pinza de Kim, we put the round part between central and lateral. ponemos la parte redonda por dentro, exactamente entre central y lateral. And we remove the wire from the model. Lo sacamos del modelo. And what we have to do now is to bend a little bit in on this mesial part and a little bit out on the lateral. Y sin mover la pinza vamos a mover hacia adentro la parte mesial y hacia afuera la parte distal. Y hacia afuera está. So you end up
with an inset on the lateral. I don't know if it's easy to see. Es mejor ahí en el... Sí, Okay. es cierto, sí. Here. Ujú. Now we do the same on the other lateral. Hacemos exactamente lo mismo en el otro lateral. A little bit in on the mesial part and a little bit out on the central part. Entonces, hacia adentro en mesial y hacia afuera en distal. And there you have the other inset. Ahí ya tenemos el otro inserto. Okay. So now we need to make the canine offset so that the canine is on the same circumference as the centrals. Entonces ahorita vamos a hacer el offset del canino para que el canino quede exactamente sobre la misma circunferencia donde están los centrales, sobre esta circunferencia. And lateral is a little bit more inward. De esa manera el lateral va a quedar un poquito más adentro. So what we do is to hold the segments Sostenemos los with our segmentos fingers con los... and we push out on the canine. Sostenemos el segmento del lateral con una mano y del canino con otra, y lo que vamos a hacer es simplemente empujar hacia afuera, como abrir la patica de lanza en el canino, Like this. así como pasó. Now you have an inset on the lateral. Ahora ya está completamente el inset en el lateral. And we Y make luego the same on the other el side. offset del canino y vamos al otro lado. Se hace de la misma manera. Okay. Now there is another offset that we have to do, which is on the first molar, which means between 5 and 6. Hay otro offset que vamos a hacer, que es el del primer molar, entre 5 y 6. The exactly same way. A little bit out. Simplemente se abre la pata y se lleva un poquito hacia afuera. And the same on the other side. Igual en el otro lado. Okay. Now it might look like the wire is too wide now. It depends on what you need for your patient, but if necessary, you can make some toe in on 6 and 7. Parece que está ahorita muy amplio, obviamente depende de cada paciente, pero si se necesita se puede hacer toe-in en 6 y 7. Como de esta manera. Like this. Exacto, simplemente con la mano aprovechamos la flexibilidad que da el anza y ahí en el nivel de lanza se doblan hacia adentro a partir de 6 y 7. 6 y 7 está hacia adentro. Tal vez este lado quedó A little bit too much. We can take it a little bit less. exacto. Okay. Se puede hacer un poquito menos. Now you have a nice arch wire with all the compensations. First order bends. There you have it. Ahora tenemos el arco con todas las compensaciones de primer orden. Esto en caso que estemos usando brackets sin información, ya que los in-out nos toca ponerlos en el arco. Y miren la forma de arco, cómo se ajusta a la del paciente.